Bienvenidos. En el programa de hoy hemos estado hablando de un tema complicado, el fascismo. Todos los lunes en Viva Mejor hablamos de temas relacionados a la cultura, a la sociedad, a lo que está ocurriendo en nuestro mundo y hoy hablamos, repito, acerca del fascismo. Le invito a escuchar el podcast o si usted está aquí en Colorado tiene acceso a 1650 AM en su radio. El programa está allí a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 12 de la madrugada. O si prefiere escucharlo en el podcast es la grabación en audio de esos programas radiales, vaya a radiolared.net y ahí lo puede encontrar en los podcasts, busque Viva Mejor y el día de hoy. Y el título ahí dice el fascismo. También lo puede encontrar en su tienda de aplicación preferida, en su plataforma preferida. Pero mi recomendación es que baje la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente si aún no lo ha hecho y ahí siempre va a tener los podcasts directamente en su teléfono. De lo contrario, puede ir al internet en radiolared.net y entonces ahí nos va a encontrar. Y si no, repito, bueno, en la tienda de aplicaciones usted va a encontrar la aplicación que usted desee, que usted esté acostumbrada o acostumbrado a usar y ahí búsquenos como Radio La Red Denver. Hablando del fascismo, y esto es una síntesis de lo que usted necesita escuchar en su totalidad en el audio, muchos están usando este término del fascismo y dicen a alguien usted fascista o ponen carteles en las calles y acusan a personas de fascistas cuando en realidad no saben de lo que están hablando. Hay quienes sí, pero son la minoría. La mayor parte de las personas que hacen ese tipo de declaraciones públicas, cuando uno dice, ¿usted conoce lo que realmente fue el fascismo? ¿Usted ha oído hablar de gente como Benito Mussolini? ¿Usted ha oído hablar de personas que usted conoce dónde se originó el fascismo? Y hoy hablamos de esos con inclusive algunas fechas y nombres específicos durante el programa radial. Ahora, repito, hay muchas personas que no conocen qué es lo que significa el fascismo. No voy a volver a describirlo ahora, lo hemos hecho hoy en el show, pero necesita usted conocer bien el significado para no caer en las trampas. Estamos en un tiempo en el mundo donde la gente utiliza términos de una manera peyorativa, es decir, de una manera ofensiva para muchos y no sabe lo que está diciendo. Y entonces si caemos en la trampa y comenzamos a repetir esos términos, nosotros entonces también estamos fallando. Así que en primer lugar, conozca lo que significa el fascismo. En segundo lugar, hoy en el programa yo hablé acerca de cuál es la ideología del fascismo. ¿Qué persiguió en aquellos años? ¿Qué persigue hoy? ¿Qué es el neofascismo hoy en día? Y tenga cuidado también porque en los medios sociales, así como se mal usa el término fascista o fascismo, también se mal usa el término neofascismo. Entonces es como, bueno, es un resurgir del fascismo, pero bueno, hay que comprender, como dije antes, qué es el fascismo y cuál es la ideología fascista, cuál es su diferencia con la ideología comunista o marxista, aunque son primos hermanos, pero cuál es la diferencia, porque sí las hay. Entonces, son cosas que nos van a instruir, no solamente van a satisfacer quizá la curiosidad de conocer estos términos, sino que van a satisfacer la necesidad que tenemos de comprender qué hay detrás de todo esto y si es un peligro para nosotros hoy, en nuestro hogar, en la iglesia, en la familia, en la escuela, en el gobierno. Bueno, sí es un peligro, pero tenemos que saber de qué se trata. En tercer lugar, yo comuniqué hoy que hay claves, hay palabras claves que los totalitaristas, los fascistas usan. También son palabras que yo mencioné semanas atrás o días atrás cuando hablé acerca del problema con las autoridades o las autoridades. Hay gente que está en contra de las autoridades, el concepto de autoridad. Pero aquí con lo del fascismo ocurre lo mismo. Tanto los totalitarios en general como los fascistas en general, usted va a escuchar que mencionan mucho la palabra patria, mencionan mucho la palabra raza, mencionan mucho la palabra enemigos, ven a otros como enemigos, otras naciones como si fuesen el diablo. Son características de gobiernos totalitarios, de gobiernos anárquicos,
y lo cual es una contradicción, porque la anarquía lo que busca es no tener una forma de autoridad, de gobierno, pero hay gobiernos que van impulsando la anarquía. Ahora, en el caso del fascismo, usted va a observar esas palabras, ¿okay? Son las palabras que usaron los que organizaron el fascismo, los que lo inventaron, y hoy hay una gran mezcla de cosas, pero va a escuchar esas palabras, ¿ok? También, atención padres, madres y líderes, porque necesitamos conocer esta información muy bien, y otra vez le invito a conocerla en primer lugar en el programa, porque es una hora, no es suficiente, pero es suficiente como para tener por lo menos una idea general y que quizá eso nos lleve a la curiosidad de investigar un poco más, pero si no, al menos ahí están los datos específicos, otra vez de dónde comenzó, quiénes lo comenzaron, por qué lo comenzaron, qué pasó a través de la historia, qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, todo eso. Y sin embargo, qué brotes quedaron, porque eso es lo que está pasando. Ahora, padres, madres, líderes de la iglesia, tenemos que conocer estas cosas. No podemos encerrarnos en nuestra casa, en el templo, e ignorar estas situaciones o ser muy simplistas y solo decir, bueno, es una cuestión diabólica, es una cuestión demoníaca, o bueno, es una cuestión del mundo, así es el mundo. Y bueno, pero el Señor dijo que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. El Señor dijo que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si usted está sabiendo que en la zona donde usted se mueve hay un león, más vale que tenga precauciones y sepa cómo no ofrecerle comida para que ese león le devore. Los que estamos aquí en Colorado, yo siempre pongo el caso, tenemos leones de montaña en las montañas, tenemos osos y otros animales salvajes que cuando huelen desde muy lejos basura, buscan presa, buscan alimento y bueno, si usted lo hace, si usted deja el bote, como decimos aquí, de basura, el container afuera, ellos van a bajar a su propiedad y van a encontrar la basura y cuando están ahí en su propiedad pueden ser un peligro. Aquí se han dado casos y aparecen en televisión donde osos entran a algunas casas, ciervos, venados, esos no son tan peligrosos, pero pueden serlo si se ponen nerviosos, donde todo tipo de animal, zorras. Entonces uno cuando vive cerca de las montañas o aquí en la ciudad como en Denver, de todas maneras tenemos precauciones. Entonces es un excelente ejemplo que el Señor nos dice en la Biblia de que el diablo es como un león. No dice que es un león, dice que es como un león, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo los seres humanos ofrecemos esa posibilidad de que el diablo ataque? Ofreciendo nuestra propia basura. Esa es mi teoría, dando el ejemplo de los animales salvajes, exponiendo nuestra propia basura, exponiendo cosas que hacen que atraigamos esa actividad sobre nosotros. Entonces, una de ellas, entre otras que se podría mencionar, es este asunto. Si nosotros ignoramos estas cosas que surgen en la cultura, el tema de hoy es el fascismo, otros temas siempre hay los lunes, si nosotros ignoramos esos temas, hay una manera en que yo veo que estamos atrayendo esa actividad del enemigo hacia nosotros porque estamos ignorando cómo se mueve. Ahora, no es necesario hacer un estudio exhaustivo de demonología o cómo en guerra espiritual cómo se mueve. El Señor Jesús nos dice mucho en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, acerca de cómo se vence al enemigo. Y la Biblia tiene otro texto que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, someterse a Dios no significa ignorar los males de la cultura o este tipo de problemas que históricamente han destruido partes del mundo, pero tampoco significa dedicarse a ellos, simplemente estar atentos. Lo que más tiene que conocer es la palabra de Dios. Entonces, sometidos a Dios y no ignorando las maquinaciones del diablo, uno lo resiste, ¿ok? Y entonces el diablo pues no va a encontrar la puerta abierta para meterse y hacer sus estragos. El fascismo es un estrago, como lo es el comunismo, el marxismo y otros males así que han por quienes han muerto millones de personas como víctimas, mientras que sus líderes han sido crueles al máximo, se han enriquecido al máximo
Y sin embargo, con todo, hay hoy en día enseñanzas en las escuelas y en las universidades que disuelven todo lo peligroso de estas ideologías para hacer creer a los estudiantes inocentes e ignorantes, muchos de ellos, que todo esto está bien. Y tratan de borrar las partes de la historia donde hay documentación de tremendos crímenes en nombre de estas ideologías. Nosotros no podemos ignorarlo. ¿Okay? Entonces, iglesias, por último, no debemos caer en la trampa. ¿Okay? Los fascistas tienden a decir cosas muy atractivas al pueblo, como lo hacen los comunistas, marxistas, etc. Especialmente cuando una nación es vulnerable porque la economía está mal, porque hay corrupción en las altas esferas del gobierno o en las bajas esferas del gobierno, cuando parece que pasan décadas y no se resuelve algo, siempre aparece una especie de mesías, entre comillas, político, que tiene este tipo de ideologías y dice: yo soy la persona que va a resolver todos sus problemas y que le va a dar a usted todo esto gratuito y su vida va a ser mejor. Entonces empiezan por ahí, atraen a miles de personas. Hay gente que simplemente porque un movimiento crece piensan que es algo genuino y es algo bueno y siguen y se unen. Y estas personas que manejan estas ideologías realmente diabólicas saben muy bien cómo manipular las grandes masas en la población, muchos de los cuales no tienen mucho interés en instruirse, otros sí, otros no tienen alcances para recibir instrucción, aunque hoy en día, con tanta información que hay, imagínense, aún en este modesto programa le estamos dando información, pero algunos todavía usan la excusa de que no tengo información. Y otros, aún profesionales, por supuesto no ignorantes, gente de academia, aceptan este tipo de ideologías, entonces ya no por ignorancia, sino por conveniencia personal, o porque han caído en la trampa de pensar que esto es lo que el mundo necesita para resolver sus problemas. Y está comprobado que no es así. Y desgraciadamente y lamentablemente, los seres humanos tendemos a volver a lo mismo y a repetir los mismos errores del pasado. Entonces tenemos que aprender y tenemos que, como cristianos, orar y pedir a Dios que nos libre de caer en estas trampas, que nos alerte, que nos muestre, que nos instruya y podamos comunicar lo que es bueno, lo que es real. Así que hoy hemos hablado de el fascismo, es un problema, está queriendo resurgir como ideología y aún en países como este y otros países desarrollados del mundo es algo que quiere entrar para eliminar la libertad que tenemos en un país democrático, para eliminar las fuentes de trabajo, para que todos dependamos de un gobierno. Entonces, preste atención a todo esto. Mañana vamos a estar hablando en nuestro estudio bíblico de todos los martes acerca del texto de Levítico que habla acerca de no comer sangre y del cual muchas sectas y aún algunos cristianos lo toman para pensar que la Biblia prohíbe las transfusiones de sangre. Así que el tema de mañana en los temas de la Biblia tiene que ver con las transfusiones de sangre. Así que no se lo puede perder. Estamos en Radio La Red en 1650 AM a las 7 de la mañana de Colorado, hora de la montaña entonces, a las 5 de la tarde y a las 12 de la madrugada, o usted lo puede tener en cualquier momento en los podcasts, en las grabaciones. Y como dije al principio, vaya a radiolared.net para toda esa información. Entonces nos vemos mañana si Dios quiere. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.